Un libro se publica en 1974, apenas 3 años después de la teoría de la justicia de John Rawls. Su autor es Robert Nozick, colega de Rawls en la Universidad de Harvard. Su título: Anarquía, Estado y Utopía. Donde Rawls defiende la redistribución, Nozick defiende la propiedad privada absoluta. Donde Rawls habla de justicia social, Nozick habla de derechos individuales. Donde Rawls justifica el estado de bienestar, Nozick argumenta que el estado mínimo es la única forma de estado legítima y que cualquier cosa más allá de eso es una vulneración de los derechos. El libro es una respuesta, es una provocación, es uno de los textos más radicales del liberalismo del siglo XX. El contexto es el de la década de 1970. El estado de bienestar parece consolidado en las democracias occidentales. Los impuestos crecen, las regulaciones se multiplican. Para muchos, esto es progreso. Para Nozick, es una pesadilla. Porque el Estado, incluso el Estado democrático, incluso el Estado que dice buscar la justicia, tiene un problema de fondo. No tiene derecho a tomar la propiedad de unos para dársela a otros. No tiene derecho a obligar a nadie a contribuir al bien común. No tiene derecho a usar a las personas como medios para los fines de otros. El estado de bienestar, para Nozick, es una máquina de vulneración de derechos, y su libro es una invitación a desmontarla. La estructura del libro es ambiciosa. Comienza preguntándose si el Estado es siquiera necesario. ¿Podrían los individuos organizar su propia protección en un mercado de servicios de seguridad? ¿Es posible el anarquismo? Su respuesta es que sí, pero que de ese estado de naturaleza surgiría, por procesos legítimos, un estado mínimo. Luego defiende que ese estado mínimo no puede extenderse más allá de sus funciones de protección. Nada de educación pública, nada de salud pública, nada de pensiones, nada de redistribución. Finalmente, sostiene que este estado mínimo es utópico, no porque sea ideal, sino porque permite que florezcan múltiples utopías. Comunidades, asociaciones, formas de vida, cada quien con los suyos, sin que nadie imponga un modelo a los demás. La pregunta fundamental de la filosofía política es: ¿por qué debemos tener un Estado? ¿Por qué no vivir sin él? Para la mayoría, la respuesta parece obvia. Sin Estado, habría caos. Sin leyes, habría violencia. Sin jueces, no habría justicia. Sin policías, los fuertes oprimirían a los débiles. El Estado es necesario para la supervivencia misma de la sociedad. Pero Nozick no acepta esta respuesta sin más. Porque el Estado no es solo protección. El Estado es también coerción. El Estado te obliga a pagar impuestos. Te obliga a cumplir leyes que no elegiste. Te obliga a servir a fines que no son los tuyos. El Estado, incluso el mejor de los Estados, es una máquina de imponer la voluntad de unos sobre otros. La pregunta entonces es: ¿podemos justificar esa imposición? ¿Hay alguna alternativa? La tradición del estado de naturaleza se remonta a Hobbes, Locke y Rousseau. La idea es simple. Imaginemos cómo sería la vida humana sin Estado, sin leyes, sin gobierno, sin autoridad central. Solo individuos que interactúan entre sí. En ese estado, ¿qué ocurriría? Hobbes pensaba que sería una guerra de todos contra todos.
La vida, dice, sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Por eso, el estado absoluto es necesario. Locke tenía una visión más optimista. En el estado de naturaleza, los individuos ya tienen derechos naturales, ya pueden cooperar, ya pueden resolver sus disputas. Pero hay inconvenientes. Falta un juez imparcial, falta un poder que ejecute las decisiones. Por eso, se necesita un estado limitado. Rousseau tenía otra visión. El estado de naturaleza era pacífico. La desigualdad y el conflicto nacen con la propiedad y la sociedad civil. Pero incluso termina defendiendo un estado basado en la voluntad general. Todos estos autores, a pesar de sus diferencias, llegan a la misma conclusión: el estado es necesario. Nozick se pregunta, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el estado de naturaleza pudiera funcionar sin estado? ¿Y si de ese estado de naturaleza surgiera algo mejor que cualquier estado? Propone pensar el estado de naturaleza como un mercado de servicios de protección. Imagínese individuos que viven en un territorio sin gobierno. Cada uno puede defenderse a sí mismo. Cada uno puede contratar a otros para que lo protejan. Agencias de seguridad privadas, empresas que ofrecen justicia, compañías que resuelven disputas. ¿Podría funcionar esto? ¿Podría un sistema de competencia entre agencias de protección reemplazar al Estado? Nozick cree que sí, pero no porque sea un anarquista. Al final de su argumento, termina defendiendo un Estado mínimo. Pero su punto es que el Estado no es necesario para evitar la guerra de todos contra todos. El mercado puede resolver el problema de la protección. Y si el mercado puede resolverlo, entonces la justificación del Estado tiene que ser otra. No la necesidad, sino la eficiencia, o la conveniencia, o algo así. Pero ya no es una necesidad absoluta, y eso cambia todo. El problema del estado de naturaleza, para los teóricos del contrato social, es la falta de un árbitro imparcial. En el estado de naturaleza, cada uno es juez de su propia causa. Cuando surge un conflicto, cada parte cree tener la razón. No hay un tercero neutral que decida. No hay un poder que imponga la decisión. Esto lleva a la inseguridad, lleva a la venganza, lleva a la escalada de la violencia. Por eso, según Locke, los individuos deciden salir del estado de naturaleza y crear un gobierno civil. Nozick no niega que haya un problema, pero cree que el mercado puede resolverlo. Si hay competencia entre agencias de protección, las agencias tendrán incentivos para ser justas. Si una agencia es sistemáticamente injusta, sus clientes se irán a otra. Y si surge una disputa entre clientes de diferentes agencias, las agencias pueden acordar procedimientos arbitrales. No se necesita un monopolio de la fuerza, se necesita competencia. Y la competencia, en teoría, produce mejores resultados que el monopolio. Una objeción común es que el mercado de protección llevaría a la guerra entre agencias. Si dos agencias no pueden resolver una disputa, podrían llegar a las armas, y eso sería peor que el Estado. En la obra, reconoce que este es un riesgo, pero sostiene que las agencias tienen incentivos para cooperar. La guerra es costosa. La cooperación es más barata. Además, las agencias podrían fusionarse. Podrían acordar procedimientos de arbitraje vinculantes. Podrían crear una especie de superagencia que resuelva los conflictos entre ellas. Y ese proceso llevaría naturalmente a la formación de un Estado mínimo, pero no un Estado impuesto desde arriba. Un Estado que emerge desde abajo. Un Estado que no viola derechos porque nadie es obligado a unirse.
Un Estado que es, en el fondo, una agencia de protección entre muchas, pero que termina siendo dominante por razones de eficiencia. Este es el núcleo de su teoría. El Estado no es necesario, pero es posible. Robert Nozick comienza su construcción del Estado con una pregunta. ¿Cómo sería la vida en un estado de naturaleza lockeano? No el estado de naturaleza hobbesiano, donde todos están en guerra contra todos, sino el estado de naturaleza de Locke, donde los individuos ya tienen derechos naturales. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, y donde ya existe la ley natural, la razón que enseña que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. En el estado de naturaleza lockeano, los individuos ya saben lo que está bien y lo que está mal. Ya tienen obligaciones morales. Ya pueden cooperar. Pero hay un problema. Falta un juez con autoridad. Falta un poder que ejecute la ley. Y esa falta hace que el estado de naturaleza sea incómodo, inseguro y propenso al conflicto. Nozick acepta el diagnóstico lockeano, pero cree que Locke exagera la gravedad del problema y cree que el mercado puede resolverlo. En el estado de naturaleza, los individuos pueden hacer varias cosas para protegerse. Primero, pueden defenderse a sí mismos. Cada persona tiene derecho a usar la fuerza para protegerse contra agresiones. Puede recuperar sus bienes si le son robados. Puede castigar a quienes violan sus derechos. Pero la autodefensa tiene límites. No puede usar más fuerza de la necesaria. No puede castigar sin proporción. No puede convertirse en vengador. Segundo, los individuos pueden delegar su derecho de defensa en otros. Pueden contratar a alguien para que los proteja. Pueden formar asociaciones de defensa mutua. Pueden pagar a una agencia de seguridad para que patrulle su vecindario. Tercero, los individuos pueden acordar procedimientos para resolver disputas. Pueden elegir árbitros. Pueden aceptar la decisión de un mediador. Pueden firmar contratos que los obliguen a someterse a ciertas reglas. Todo esto es voluntario. Nadie es obligado. Todo surge de acuerdos entre individuos libres. Y sostiene que este sistema podría funcionar razonablemente bien. Pero reconoce que el estado de naturaleza tiene problemas. El más importante es la falta de un procedimiento neutral para resolver disputas. Supongamos que dos personas tienen un conflicto. Cada una cree tener la razón. Cada una puede contratar a su propia agencia de protección, pero si las agencias no se ponen de acuerdo, el conflicto puede escalar. Una de las partes podría intentar imponerse por la fuerza, la otra podría responder con más fuerza, y así sucesivamente. Nozick llama a esto el problema de la aplicación privada de la ley. Sin un tercero imparcial, la justicia es incierta, y la incertidumbre lleva a la inseguridad, lleva a la desconfianza, lleva a la violencia. No niega que este problema exista, pero cree que puede resolverse mediante la competencia. Las agencias que no resuelven disputas de manera justa perderán clientes. Las agencias que son violentas serán evitadas. Y las agencias que cooperan entre sí podrán ofrecer un servicio mejor que las que no cooperan. Antes de mostrar cómo surge el estado del estado de naturaleza, Robert Nozick debe responder una pregunta más fundamental. ¿Qué tipo de restricciones morales limitan la acción de los individuos? ¿Puede una persona agredir a otra para salvar a 5? ¿Puede una persona robarle a un rico para alimentar a 10 pobres? ¿Puede una persona mentir para evitar una catástrofe? La mayoría de las teorías morales responden que sí.
que está permitido violar un derecho si con ello se evita un mal mayor, que los derechos no son absolutos, que pueden ser sacrificados por el bien común. Rechaza esta idea con firmeza. Los derechos son restricciones laterales. No pueden ser violados por ningún bien agregado. No importa cuánta felicidad se produzca. No importa cuántas vidas se salven. No importa cuán noble sea el fin. Los derechos individuales son límites que ninguna acción colectiva puede cruzar. Utiliza ejemplos para mostrar su posición. Supongamos que usted es un médico. Tiene 5 pacientes que necesitan trasplantes de órganos. Uno necesita un corazón, otro necesita un pulmón, otro necesita un riñón, otro necesita un hígado, otro necesita el otro riñón. No hay órganos disponibles, pero en la sala de espera hay una persona sana. ¿Puede usted herir a esa persona sana para usar sus órganos y salvar a los 5? La mayoría diría que no. Herir a un inocente para salvar a otros 5 es un delito. No está permitido. ¿Pero por qué? Si lo que importa es maximizar el número de vidas salvadas, debería hacerlo. 5 es más que 1. La respuesta es que las personas tienen derechos, y esos derechos no pueden ser rotos por un cálculo de utilidad. El individuo sano no está ahí para servir a los otros 5. Es un fin en sí mismo, no un medio. Romper sus derechos sería un delito, y ningún bien colectivo puede justificarlo. Este es el núcleo de su posición. Los derechos son restricciones absolutas. ¿Qué tiene esto que ver con el Estado? Todo. Porque el Estado es un sistema de vulneración sistemática de derechos. Los impuestos, por ejemplo. El Estado te obliga a pagar impuestos. Si no pagas, te envía a la cárcel. Te quita tu propiedad por la fuerza. ¿Y para qué? Para financiar escuelas, para financiar hospitales, para financiar pensiones, para ayudar a los pobres. Esto es equivalente al ejemplo de los trasplantes. El Estado está tomando la propiedad de unos para dársela a otros. Está usando a las personas como medios. Está violando sus derechos en nombre del bien común. Y sostiene que eso es moralmente inaceptable. Así como no puedes matar a un inocente para salvar a 5, no puedes robarle a un rico para alimentar a 10 pobres. Los derechos de propiedad son tan sagrados como el derecho a la vida, y violarlos por cualquier fin social es tan condenable como el asesinato. Nozick se inscribe en una tradición kantiana. Kant sostenía que las personas son fines en sí mismas, que nunca deben ser tratadas solo como medios, que la moralidad exige respetar la autonomía de cada individuo y eleva esta idea al extremo. Para él, cualquier vulneración de derechos es tratar a una persona como medio, incluso si es por una buena causa, incluso si es para salvar muchas vidas, incluso si es para promover el bienestar general. La persona vulnerada no ha consentido. Su voluntad ha sido ignorada. Su autonomía ha sido quebrantada. Y eso es el mal moral fundamental. Por eso, sus restricciones son laterales. No se pueden compensar, no se pueden sopesar, no se pueden intercambiar. Son barreras que ninguna acción puede cruzar. La posición de Nozick se opone directamente al utilitarismo. El utilitarismo dice que una acción es correcta si maximiza la felicidad total, que los derechos pueden ser violados si con ello se produce más bienestar, que el sacrificio de unos pocos está justificado si beneficia a muchos. Considera que esta posición es una abominación moral, porque el utilitarismo no toma en serio la separación entre personas. Trata a la sociedad como un único individuo, suma felicidades, resta sufrimientos, pero ignora que las felicidades y los sufrimientos
pertenecen a personas distintas, que cada persona tiene su propia vida, que cada persona es un fin en sí misma. El utilitarismo es una teoría que permite la esclavitud, permite el asesinato, permite cualquier atrocidad, siempre que produzca un saldo positivo de felicidad. Por eso, rechaza cualquier forma de utilitarismo. Por eso defiende restricciones absolutas. Por eso, su estado mínimo no puede hacer lo que hace el estado de bienestar. Una de las dificultades centrales de cualquier teoría de los derechos es cómo tratar el riesgo. No todas las acciones que vulneran derechos son claras. Una terminación de vida es una vulneración evidente. Un robo es una vulneración evidente. Pero, ¿qué pasa con las acciones que crean riesgo? ¿Qué pasa con las actividades que aumentan la probabilidad de que otros sufran daños? ¿Puede el Estado prohibir esas actividades? ¿Puede exigir compensación por los riesgos que impone? Estas preguntas son cruciales porque determinan cuánto puede hacer el Estado sin violar derechos. Si el Estado puede prohibir cualquier actividad riesgosa, entonces puede regular casi todo. Si el Estado puede exigir compensación por riesgos, entonces puede imponer costos enormes a los individuos. Nozick debe trazar una línea, y esa línea es el corazón de este capítulo. Supongamos que una fábrica contamina el aire de una comunidad. No está violando derechos de manera directa. Nadie está siendo agredido físicamente. Nadie está siendo robado. Pero la fábrica está imponiendo un riesgo. Está aumentando la probabilidad de que los vecinos sufran enfermedades respiratorias. ¿Puede el Estado prohibir la fábrica? ¿Puede exigir que pague una compensación? Nozick responde con una distinción. Hay riesgos que son tan altos que equivalen a una violación de derechos. Si una fábrica emite veneno letal, está esencialmente enfermando a sus vecinos. Eso puede ser prohibido. Pero hay riesgos bajos, riesgos que son parte de la vida cotidiana, riesgos que todos aceptamos como condición de la vida en sociedad. Estos riesgos no pueden ser prohibidos, porque prohibirlos sería violar la libertad de los que quieren realizar actividades legítimas. Pero puede exigirse compensación. Si una actividad impone un riesgo a otros, quienes la realizan deben compensar a quienes la sufren. Esta es la idea. El riesgo no puede ser prohibido, pero debe ser compensado. La compensación no tiene que ser pagada directamente por quien crea el riesgo. Puede ser pagada por un sistema de seguros. Quienes realizan actividades riesgosas pueden contratar seguros que cubran los daños que puedan causar. Quienes sufren los riesgos pueden cobrar esos seguros cuando resultan dañados. Esto es la solución justa. No prohibición, no regulación estatal, compensación mediante seguros privados. Pero hay un problema. ¿Cómo determinar cuánto debe pagarse? ¿Cómo medir un riesgo que no se ha materializado? ¿Cómo compensar a alguien que solo ha estado expuesto pero no ha sufrido daño? Reconoce que estos problemas son difíciles, pero sostiene que el mercado puede resolverlos. Las compañías de seguros pueden calcular probabilidades, pueden fijar primas, pueden establecer compensaciones, y si hay competencia, los precios reflejarán los costos reales de los riesgos. Nozick confía en que el mercado puede hacer esto mejor que el Estado. Otra forma de tratar el riesgo es mediante el sistema judicial. Si alguien sufre un daño por una actividad riesgosa, puede demandar al responsable, puede exigir compensación, puede llevar el caso a los tribunales. En un sistema de justicia privada, esto sería posible. Las agencias de protección podrían ofrecer servicios de litigio, podrían representar a los demandantes, podrían cobrar los daños. Y la amenaza de demandas podría disuadir actividades excesivamente riesgosas. Nozick cree que esto es suficiente.
no necesita prohibiciones estatales. Necesita un sistema de responsabilidad civil que haga que quienes crean riesgos paguen por los daños que causan. Eso es justo. Eso respeta los derechos. Eso no requiere un Estado grande. Reconoce que hay casos difíciles, actividades que son necesarias para la sociedad, pero que imponen riesgos enormes. El transporte de materiales peligrosos, la generación de energía nuclear, el tráfico aéreo. Estas actividades no pueden prohibirse sin paralizar la vida moderna, pero tampoco pueden dejarse sin regulación. La solución es la compensación. Quienes realizan estas actividades deben pagar por los riesgos que imponen. Deben crear fondos de compensación para quienes resulten dañados. Y si los riesgos son tan altos que nadie aceptaría vivir cerca de esas actividades, entonces las actividades deben pagar lo suficiente para que la gente esté dispuesta a aceptar el riesgo. Esto es el mercado en acción. No prohibición, no regulación central. Compensación. Y si una actividad no puede pagar la compensación que sus riesgos exigen, entonces no debe realizarse. No porque el Estado lo prohíba, sino porque no es económicamente viable. Robert Nozick ha descrito el estado de naturaleza. Ha defendido las restricciones morales que limitan la acción. Ha analizado cómo tratar el riesgo. Ahora debe mostrar cómo, a partir de ese estado de naturaleza, puede surgir un estado sin vulnerar derechos. El punto de partida es un mundo sin Estado, individuos que se protegen a sí mismos, asociaciones de defensa mutua, agencias de seguridad privada que venden protección. En ese mundo, las personas pueden contratar a quien quieran, pueden cambiar de agencia si no están satisfechas, pueden pertenecer a varias agencias simultáneamente. No hay monopolio de la fuerza, no hay obligación de pertenecer a ninguna agencia en particular. Es un mercado de servicios de protección y sostiene que a partir de este mercado surgirá naturalmente un Estado mínimo, no por imposición, sino por procesos voluntarios que respetan los derechos de todos. El primer paso hacia el Estado es la formación de agencias de protección dominantes. En un mercado de servicios de protección, es probable que algunas agencias crezcan más que otras. Pueden ofrecer mejor servicio, pueden tener precios más bajos, pueden tener mayor cobertura. Con el tiempo, una agencia puede llegar a dominar un territorio, no por coerción, sino porque los clientes eligen voluntariamente contratarla. Esta agencia dominante tiene una ventaja. Puede ofrecer servicios que las agencias pequeñas no pueden. Puede tener su propio sistema de tribunales, puede tener su propia fuerza policial, puede tener acuerdos con otras agencias para resolver disputas. Pero todavía no es un Estado, porque todavía hay competencia, todavía hay otras agencias, todavía los individuos pueden optar por no contratar a ninguna. El monopolio aún no se ha formado. El segundo paso es la resolución del problema de la justicia independiente. En un sistema con múltiples agencias, pueden surgir conflictos entre clientes de diferentes agencias. Cada agencia tiene su propio sistema de justicia. Cada agencia juzga según sus propias reglas. Esto puede llevar a disputas, puede llevar a desacuerdos sobre quién tiene la razón. Puede llevar a la violencia si las agencias no se ponen de acuerdo. Estas agencias tienen incentivos para resolver estos problemas. Pueden acordar procedimientos arbitrales. Pueden aceptar la decisión de un tercero neutral. Pueden fusionarse para evitar conflictos. Con el tiempo, las agencias que cooperan prosperarán. Las que no cooperan perderán clientes. El resultado natural es la formación de una agencia dominante que establece las reglas para todo un territorio. Pero todavía no es un Estado,
Porque todavía hay personas que no pertenecen a ninguna agencia. Todavía hay quienes se protegen a sí mismos. El tercer paso es el problema de los independientes. En el estado de naturaleza hay personas que no contratan ninguna agencia de protección. Se protegen a sí mismos. Tienen derecho a hacerlo. No están obligados a unirse a ninguna asociación. Pero su presencia genera un problema. Cuando un independiente entra en conflicto con un cliente de una agencia, la agencia debe decidir cómo tratar al independiente. Puede ignorarlo, puede negociar, puede usar la fuerza. Pero la agencia tiene una responsabilidad con sus clientes, debe protegerlos. Si un independiente agrede a un cliente, la agencia debe intervenir. En estas circunstancias, la agencia desarrollará procedimientos para tratar con los independientes. Puede exigir que los independientes se sometan a sus tribunales si quieren que se respeten sus derechos. Puede exigir que los independientes paguen por los servicios que reciben. Y si los independientes se niegan, la agencia puede prohibirles usar sus procedimientos. Esto no es una vulneración de derechos, es una condición para recibir servicios. El cuarto paso es la formación del monopolio. La agencia dominante, con el tiempo, se convierte en la única proveedora de protección en un territorio. No porque haya expulsado a las otras por la fuerza, sino porque las otras se han fusionado con ella o han quebrado por falta de clientes. La agencia dominante ofrece servicios superiores, tiene tribunales más confiables, tiene fuerzas más efectivas, tiene acuerdos con otras agencias en otros territorios. Los clientes prefieren contratarla. Los independientes, aunque no la contratan, terminan dependiendo de ella para la resolución de disputas. Cuando surge un conflicto entre dos independientes, pueden acudir a la agencia voluntariamente. Cuando surge un conflicto entre un independiente y un cliente, la agencia interviene para proteger a su cliente. El independiente no está obligado a unirse, pero está sujeto a las decisiones de la agencia si quiere que sus derechos sean reconocidos. Esto no es una vulneración de derechos, es el resultado natural de la competencia y la cooperación voluntaria. El resultado de este proceso es el Estado mínimo. Un Estado que tiene el monopolio de la fuerza en un territorio, que protege a todos los que viven en él, incluso a quienes no lo han contratado, que exige que quienes no lo han contratado se sometan a sus procedimientos si quieren protección, que prohíbe que otros usen la fuerza para hacer justicia por sí mismos. Pero este Estado es legítimo, porque no se ha impuesto por la fuerza, ha surgido de procesos voluntarios, ha respetado los derechos de todos, ha protegido a los independientes sin obligarlos a unirse, ha prohibido la autodefensa solo cuando era necesario para evitar la violencia, y ha compensado a los independientes por los servicios que les ha impuesto. Este es el Estado mínimo, un Estado que protege derechos, un Estado que no redistribuye, un Estado que no impone fines colectivos, un Estado que es, para Nozick, la única forma de Estado que puede justificarse moralmente. Nozick ha argumentado que el Estado mínimo, el Estado que se limita a proteger a los individuos contra la fuerza, el fraude y el incumplimiento de contratos, puede surgir del estado de naturaleza sin violar derechos. Este estado es legítimo, pero la pregunta que sigue es inevitable. ¿Puede el Estado hacer más? ¿Puede ir más allá de la protección? ¿Puede redistribuir la riqueza? ¿Puede proveer servicios públicos? ¿Puede imponer impuestos para financiar escuelas, hospitales, pensiones? La mayoría de la gente cree que sí. Cree que el Estado tiene la obligación de ayudar a los necesitados. Cree que la justicia exige algo más que la mera protección. Nozick se enfrenta a esta creencia.
Su respuesta es que cualquier Estado que vaya más allá del mínimo es una violación de derechos. No importa cuán nobles sean sus fines, no importa cuánto bien haga. El Estado no tiene derecho a tomar la propiedad de unos para dársela a otros, y en este capítulo refuerza su argumento. Responde objeciones, aclara malentendidos y prepara el terreno para la crítica demoledora que lanzará contra el estado de bienestar. El argumento se apoya en una teoría de la propiedad, una teoría que toma de John Locke. Según Locke, los individuos adquieren propiedad legítima de dos maneras. Primero, mediante la apropiación original. Cuando una persona mezcla su trabajo con algo que no pertenece a nadie, ese objeto se convierte en suyo. Segundo, mediante la transferencia voluntaria. Cuando una persona da o vende su propiedad a otra, el receptor adquiere un título legítimo. La justicia en la propiedad es puramente histórica. No depende de cómo esté distribuida en un momento dado. Depende de cómo llegó cada persona a tener lo que tiene. Si la adquisición original fue justa, si todas las transferencias fueron voluntarias, entonces la distribución actual es justa, sin importar cuán desigual sea. Esta es la base de su crítica al estado de bienestar, porque el estado de bienestar no respeta este principio. Toma propiedad de unos para dársela a otros. Y eso es una violación de los derechos de propiedad. Es equivalente a un robo. Una objeción común es que los impuestos no son un robo porque son voluntarios. Cuando una persona acepta vivir en un país, acepta también pagar impuestos. Es parte del contrato social. Nozick rechaza esta idea con firmeza. Para él, no hay contrato social. Nadie ha firmado un contrato para pagar impuestos. Nadie ha elegido nacer en un país con impuestos. Y aunque hubiera firmado, ¿puede un contrato obligar a alguien a pagar impuestos por siempre? ¿Puede un acto de consentimiento inicial obligar a todos los actos posteriores? Dice que no. El consentimiento debe ser continuo. Si alguien quiere dejar de pagar impuestos, debería poder hacerlo, pero no puede. El Estado lo obliga. Y esa obligación es una vulneración de su libertad. No hay diferencia moral entre el Estado que te obliga a pagar impuestos y un ladrón que te obliga a entregar tu billetera. Ambos usan la fuerza para tomar tu propiedad. Ambos violan tus derechos. Nozick no está en contra de ayudar a los necesitados. Está en contra de obligar a ayudar. Si alguien quiere donar su dinero a los pobres, puede hacerlo. Si alguien quiere crear una fundación benéfica, puede hacerlo. Si alguien quiere dedicar su vida a ayudar a otros, puede hacerlo. Pero no puede obligar a otros a hacer lo mismo. La caridad voluntaria es legítima. La caridad forzada por el Estado es una violación de derechos. Usa un ejemplo famoso para ilustrar este punto. Supongamos que hay una persona que se ahoga en un estanque. Usted puede salvarla sin riesgo para usted mismo. La mayoría diría que tiene la obligación moral de salvarla. Pero, ¿tiene el Estado derecho a obligarlo? ¿Puede el Estado castigarlo si no lo hace? Nozick dice que no. La obligación moral no es una obligación jurídica. Y lo mismo ocurre con los impuestos. Puede ser moralmente bueno ayudar a los pobres, pero no es moralmente obligatorio. Y el Estado no tiene derecho a forzar lo que es moralmente bueno, pero no obligatorio. Una objeción más profunda es que la propiedad privada no es un derecho absoluto. Que la sociedad puede imponer condiciones a su uso. Que los que tienen más tienen la obligación de compartir con los que tienen menos. Nozick responde con otro ejemplo famoso. Supongamos que hay una distribución de ingresos en una sociedad. Algunos son ricos, otros son pobres. El Estado decide redistribuir. Toma de los ricos para dar a los pobres. Pregunta: ¿tiene el Estado derecho a hacer esto? Su respuesta es que no. Pero para mostrar por qué, construye un ejemplo.
Imagínese que Wilt Chamberlain es un jugador de baloncesto estrella. La gente está dispuesta a pagar para verlo jugar. Cada espectador pone 25 centavos en una caja especial solo para él. Al final de la temporada, Chamberlain tiene $250,000 más que los demás. ¿Es justo? Sí, porque cada persona eligió voluntariamente pagar, porque Chamberlain no obligó a nadie, porque la distribución final es el resultado de transacciones voluntarias. Ahora, si el Estado redistribuye, está tomando ese dinero legítimo de Chamberlain y dándoselo a otros. Esto es injusto, porque Chamberlain tenía un título legítimo sobre su dinero, y el Estado no tiene derecho a anular ese título. El ejemplo de Chamberlain es central en la argumentación de Nozick. Muestra que cualquier distribución, por desigual que sea, es justa si proviene de transacciones voluntarias a partir de una distribución inicial justa. El Estado no puede interferir con ese resultado sin violar derechos. Pero hay una objeción. ¿Y si la distribución inicial no es justa? ¿Y si la riqueza de los ricos proviene de adquisiciones injustas? ¿Y si la pobreza de los pobres es el resultado de la explotación? Nozick reconoce que esta objeción es seria. Por eso su teoría de la justicia no es solo una teoría de la transferencia voluntaria, también es una teoría de la rectificación. Si alguien ha adquirido propiedad de manera injusta, debe compensar. Si alguien ha sido desposeído injustamente, debe ser restituido. El concepto de justicia distributiva es uno de los más discutidos en la filosofía política. ¿Qué es una distribución justa de los recursos? ¿Cómo debe distribuirse la riqueza? ¿Qué principios deben guiar la asignación de bienes? Durante siglos, los filósofos han ofrecido respuestas diferentes. Para Platón, la justicia es que cada uno haga lo que le corresponde según su naturaleza. Para Aristóteles, la justicia distributiva es la distribución proporcional según el mérito. Para los utilitaristas, la distribución debe maximizar la felicidad total. Para Rawls, la distribución debe beneficiar a los menos favorecidos. Nozick rechaza todas estas respuestas, no porque sean incorrectas en sí mismas, sino porque la misma pregunta está mal planteada. La justicia distributiva no es un problema de cómo distribuir, es un problema de cómo adquirir y transferir. No hay un patrón de distribución que deba imponerse, solo hay historias de cómo cada persona llegó a tener lo que tiene. Nozick comienza con una metáfora: la sociedad como un pastel. La mayoría de las teorías de la justicia distributiva piensan que la sociedad tiene una cantidad fija de bienes que deben ser distribuidos. La pregunta es, ¿cómo dividir ese pastel? ¿En partes iguales? ¿Según el mérito? ¿Según la necesidad? Dice que esta metáfora es un error. La sociedad no es un pastel que se distribuye. Es un sistema de producción donde los individuos crean riqueza. No hay un pastel que espera ser dividido. Hay personas que hacen pasteles, y esas personas tienen derechos sobre lo que han hecho. La pregunta no es cómo dividir. La pregunta es cómo cada uno llegó a tener lo que tiene. Si alguien hizo un pastel con su trabajo y sus ingredientes, ese pastel le pertenece. El Estado no tiene derecho a tomar una porción para dársela a otro. Eso sería robo, no distribución. Clasifica las teorías de la justicia distributiva en dos tipos: las teorías de resultado final y las teorías de patrón. Las teorías de resultado final dicen que una distribución es justa si produce cierto estado de cosas. Por ejemplo, la mayor felicidad total. Las teorías de patrón dicen que una distribución es justa si se ajusta a cierto patrón. Por ejemplo, a cada uno según su necesidad, o a cada uno según su mérito, o a cada uno según su contribución. Rechaza todas estas teorías, porque todas ellas
requieren una interferencia continua en la libertad de los individuos. Si la distribución se desvía del patrón, el Estado debe intervenir. Debe tomar de unos para dar a otros. Debe reordenar constantemente lo que la gente ha producido. Y eso es una violación sistemática de los derechos. Ningún patrón puede mantenerse sin coerción. Y la coerción no puede justificarse por ningún patrón. El ejemplo de Will Chamberlain es la prueba de fuego para las teorías de patrón. Supongamos que la sociedad tiene una distribución igualitaria. Todos tienen la misma cantidad de dinero. Ahora, Chamberlain anuncia que jugará al baloncesto para quien pague 25 centavos por verlo. La gente acepta. Millones de personas pagan voluntariamente. Al final de la temporada, Chamberlain tiene $1 millón más que los demás. La distribución ya no es igualitaria. Se ha desviado del patrón. ¿Qué debe hacer el Estado? Para las teorías de patrón, debe intervenir. Debe tomar el dinero de Chamberlain y redistribuirlo para restaurar la igualdad. Pero esto es una vulneración de los derechos de Chamberlain y de quienes le pagaron, porque cada transacción fue voluntaria, porque nadie fue obligado, porque el resultado final es el resultado de elecciones libres. Si el Estado interviene, está anulando la libertad de las personas para hacer lo que quieran con su propiedad, y eso es moralmente inaceptable. La alternativa de Nozick es la teoría de la titularidad. Una distribución es justa si cada persona tiene un título legítimo sobre lo que posee. Y los títulos son legítimos si cumplen 3 condiciones. Primera, la adquisición original fue justa. Segunda, todas las transferencias posteriores fueron voluntarias. Tercera, si hubo injusticias en el pasado, fueron rectificadas. Esta teoría no tiene un patrón. No dice que la distribución deba ser igualitaria. No dice que deba ser desigual. No dice nada sobre cómo debe verse la distribución final. Solo dice cómo debe haberse llegado a ella. Si la historia es justa, la distribución es justa, sin importar cuán desigual sea. Esto es radical, porque significa que una sociedad donde unos tienen enormes fortunas y otros viven en la pobreza puede ser justa, siempre que las fortunas hayan sido adquiridas justamente y las transferencias hayan sido voluntarias. Para la mayoría, esto es inaceptable. Es la única teoría que respeta la libertad. Nozick confronta directamente a Rawls, que sostiene que la distribución debe beneficiar a los menos favorecidos, que las desigualdades solo son justas si mejoran la situación de los que están en el fondo. Nozick pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la situación de los menos favorecidos debe ser el criterio de justicia? ¿Qué derecho tienen los menos favorecidos a exigir que los más favorecidos solo se beneficien si ellos también se benefician? Nozick sostiene que esta es una exigencia sin fundamento. Los más favorecidos no tienen obligación de mejorar la situación de los menos favorecidos. Tienen derecho a lo que han adquirido justamente. Si sus adquisiciones son justas, pueden hacer con ellas lo que quieran, incluso si eso no beneficia a los menos favorecidos, incluso si eso aumenta la desigualdad. La libertad es más importante que la igualdad, y la libertad permite que las personas hagan elecciones que producen desigualdad. El Estado no tiene derecho a interferir con esas elecciones. La utopía ha sido un sueño recurrente en la historia de la humanidad. Imaginamos sociedades perfectas, ciudades donde reina la armonía, comunidades donde todos son felices. Desde la República de Platón hasta las comunidades socialistas del siglo XIX, los pensadores han dibujado planos de mundos ideales. Pero estas utopías tienen un problema. Son uniformes. Imponen una sola forma de vida. Exigen que todos se ajusten a un mismo patrón, y para mantener ese patrón deben ser coercitivas.
Robert Nozick propone una concepción diferente de la utopía. Una utopía que no es una forma de vida, sino un marco dentro del cual pueden florecer muchas formas de vida. Una utopía que no impone, sino que permite. Una utopía donde cada quien puede elegir cómo vivir, siempre que respete los derechos de los demás. Su visión es pluralista. Reconoce que las personas tienen concepciones diferentes de la vida buena. Algunos quieren vivir en comunidades religiosas. Otros quieren vivir en comunidades seculares. Algunos quieren vivir en comunas igualitarias. Otros quieren vivir en sociedades competitivas. Algunos quieren vivir en ciudades cosmopolitas. Otros quieren vivir en pueblos pequeños. No hay una forma de vida que sea la mejor para todos. Y no hay un Estado que pueda imponer una forma de vida a todos. Por eso, la utopía no puede ser una sola comunidad. Debe ser un marco que permita que muchas comunidades coexistan. Un marco donde cada persona pueda elegir la comunidad que mejor se ajuste a sus valores. Un marco donde las comunidades puedan experimentar con diferentes formas de organización. Un marco donde la diversidad sea celebrada, no suprimida. ¿Cree que este marco es posible? Se basa en el Estado mínimo que ha defendido. El Estado mínimo protege los derechos de los individuos, prohíbe la fuerza y el fraude, hace cumplir los contratos, pero no impone ninguna concepción particular del bien. Dentro de este marco, las personas pueden formar las comunidades que quieran, pueden asociarse con quienes compartan sus valores, pueden crear sus propias reglas, pueden experimentar con diferentes formas de vida. Si una comunidad no le gusta a alguien, puede irse, puede unirse a otra, puede formar la suya propia. No hay una sola utopía impuesta desde arriba. Hay muchas utopías que coexisten, y cada persona puede elegir la suya. Esta es su utopía, no una sociedad perfecta. Un marco que permite la búsqueda de la perfección. El marco utópico de Nozick requiere una condición: que las personas puedan salir de las comunidades que no les satisfacen. Si una comunidad es obligatoria, deja de ser utópica, se convierte en una prisión. Por eso, enfatiza la importancia de la salida. Las personas deben poder abandonar cualquier comunidad sin costo excesivo. Deben poder buscar otra que se ajuste mejor a sus valores. Deben poder formar nuevas comunidades si las existentes no les satisfacen. Esto significa que las comunidades deben competir por los miembros. Deben ofrecer condiciones atractivas. Deben tratar bien a sus integrantes. Deben mejorar constantemente. La competencia entre comunidades es el mecanismo que garantiza que las comunidades sean buenas. Si una comunidad es opresiva, la gente se irá. Si una comunidad es injusta, la gente la abandonará. El Estado mínimo es el marco que hace posible esta utopía pluralista. Porque el Estado mínimo no impone una forma de vida, solo protege los derechos que permiten que las personas elijan. Sin Estado mínimo, no habría reglas claras. Los fuertes podrían oprimir a los débiles. Las comunidades podrían imponerse por la fuerza. Sin Estado mínimo, la utopía sería imposible. Pero con un Estado más grande, también sería imposible. Porque un Estado más grande impondría sus propias concepciones del bien. Impondría impuestos para fines que no todos comparten. Impondría regulaciones que limitan la experimentación. Impondría una uniformidad que destruye la diversidad. El estado de bienestar es el enemigo de la utopía, porque no deja espacio para la experimentación, no deja espacio para la diferencia, no deja espacio para que las personas elijan cómo vivir. El estado mínimo, en cambio, es el marco que permite que florezcan las utopías.